Ahora sí, en donde se encuentren, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Yo soy Vania de la Vega Shiota y tengo el honor de presidir la Asociación Mexicana de Exbecarios del Japón. El día de hoy estamos aquí reunidos en esta plataforma para escuchar a dos expertas y un experto en temas de tecnología e innovación en México y en Japón, que nos van a compartir sus experiencias profesionales, todos ellos mexicanas, mexicano, coordinados por el doctor Noé Velázquez, miembro de la mesa directiva de AMEG. Además, nos acompaña el señor Tatsuya Sakai, agregado cultural de la Embajada de Japón en México, a quien agradecemos mucho su asistencia y su participación. Esta es una actividad que forma parte de los webinars que organizamos más o menos de manera bimestral en la asociación y que buscan difundir las actividades profesionales de los exbecarios, sobre todo aquellos que trabajan por la relación bilateral o bien que aplican las herramientas y los conocimientos que adquirieron en Japón, en México o en el país donde se encuentran, porque tengo que comentarles que de nuestros tres ponentes el día de hoy, pues le agradecemos muchísimo a Luis la desvelada porque está en Tokio y no solamente no está perdón, Luis está en Japón, sino que Liz también se conecta desde Países Bajos. Entonces, bueno, pues estamos en un webinar global, internacional, y pues muchísimas gracias nuevamente a nuestros ponentes, a ustedes que se están uniendo a esta conversación, y por supuesto al señor Sakai, a quien le doy la palabra para que por favor inaugure el webinar. Sí, muchas gracias. Buenos días para México, o buenas tardes para Holanda, y buenas noches para Japón. Antes que nada, como siempre, quiero expresar mi gran aprecio a la Asociación Mexicana de Exbecarios del Japón, AMEG, a su presidenta maestra Vania de la Vega Shiota, al doctor Noé Velázquez y a los ponentes por la organización y coordinación de este evento. Agradezco también al público que nos acompaña el día de hoy por su interés en Japón. Me da mucho gusto presenciar este webinar de hoy, Tecnología e Innovación México y Japón, y ver que tanto el moderador como los ponentes son destacados profesionales mexicanos con estudios en Japón. Sin duda alguna, la tecnología e innovación son indispensables para mejorar nuestra vida y son algo que siempre nos ha apasionado. En la historia del ser humano, pues hemos vivido sociedad de caza, sociedad agrícola, sociedad industrial y sociedad de la información. Y ahora Japón cree que nos estaría esperando sociedad 5.0, que es una nueva sociedad donde el ser humano logre tanto el desarrollo económico como la solución de desafíos sociales a través de un sistema que integre altamente el espacio cibernético y el espacio físico, utilizando Internet de las cosas, inteligencia artificial y cosas así, ¿no? En una sociedad así, pues la tecnología e innovación serían más fundamentales que nunca. Cada vez más nos estamos acercando a un futuro con que nosotros soñábamos de chavo. Hoy escucharemos a los ponentes con mucha ilusión sus experiencias vividas en Japón y sus investigaciones y sus conocimientos sobre el tema. Estoy seguro de que todo el público disfrutaremos de sus presentaciones. Así que, bueno, para terminar mi intervención, declaro entonces inaugurado el webinar Tecnología e Innovación México y Japón. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Sakai. Pues entonces damos inicio al webinar. Primero quiero presentarles al doctor Noé Velázquez, que es doctor en Ingeniería Agrícola con especialización en Robótica Agrícola 2010-2013 por la Universidad de Agricultura de Tokio. Es profesor investigador del Departamento de Riego de la Universidad Autónoma Chapingo y parte del núcleo académico básico del programa de posgrado en Ingeniería Agrícola y Aprovechamiento Integral del Agua. Fue miembro del Sistema Nacional de Investigadores, SNI, de México, de 2014 a 2017. Actualmente es el coordinador del área de conocimiento, tecnología e innovación de la mesa directiva de la Asociación Mexicana de Exbecarios del Japón. Doctor Noé, muchísimas gracias. Tienes el uso de la palabra. Muchas gracias, Vania. Muchas gracias, señor Sakai.
público en general. Muchas gracias a los ponentes, por supuesto, por el esfuerzo y por el tiempo que nos dedican a la MEG para compartir pues, sus experiencias y sobre todo sus conocimientos que han adquirido durante el tiempo en Japón, ¿no? Entonces, bueno, sin más preámbulo, me gustaría presentar a nuestra primer ponente. Ella es Lisette González. Lisette se graduó del Instituto Tecnológico de Orizaba en 2006 de la carrera de Ingeniería Electrónica, seguido de una maestría en el CIEMBESTAF en Ingeniería Electrónica. Posteriormente, gracias a las becas del gobierno de Japón, realizó un doctorado en la Universidad de Hokkaido en el Departamento de Ciencias de la Información y Tecnología en Japón. Después de laborar 2 años para Intel, se mudó a Suiza para realizar un postdoctorado en la EPFL, seguido de un segundo postdoctorado en la Universidad de Tecnología de Eindhoven, en Países Bajos, y actualmente se encuentra trabajando como docente e investigadora en la Universidad de Ciencias Aplicadas Fontys en Eindhoven, Países Bajos. Liz, te damos la palabra, por favor. Muchas gracias, Noé, por la presentación y, bueno, mucho gusto a todo el mundo. Voy a empezar a compartir mi pantalla y perfecto. Bueno, voy a comenzar con la presentación, que es, voy a hablar de 2 cosas: mi experiencia en Japón como estudiante de doctorado, así como toda la trayectoria que he tenido. Bueno, yo, como lo mencionó Noé, yo en el 2011 fui a realizar mis estudios de doctorado a Japón. Específicamente fui para Sapporo, que es la capital de la isla del más al norte de Japón, Hokkaido. Bastante frío. y bueno, mis estudios fueron en la Universidad de Hokkaido, Hokudai. Es un campus muy bonito. Recientemente también entró dentro del ranking o está dentro del ranking de las 10 mejores universidades en Japón. Y bueno, una de las cosas que más bueno, me gustó, pongo estas fotos porque se pueden ver claramente las 4 estaciones del año siempre. En general es muy frío, desde noviembre hasta mayo tenemos nieve. Al inicio fue un poco difícil, pero eventualmente la verdad que me gustó bastante. Mis estudios fueron en la Facultad de Ingeniería. Mi formación es como ingeniera en electrónica, así que el posgrado es en la Escuela de posgrado de Ciencias de la Información y Tecnología, en la sección de Electrónica para la Información. Mi laboratorio es el laboratorio de la ALCIA. Pongo una foto de los integrantes. Aquí está mi profesor, el doctor Tetsuya Sai. Y bueno, lo que hace mi laboratorio, la investigación que se lleva a cabo es tomando en consideración de que, bueno, la tecnología está llegando a un límite en cuestión de fabricación de chips electrónicos. Como podemos ver a lo largo de todos estos años, lo que hemos visto es una evolución. Por ejemplo, en el caso de los smartphones o computadoras, cada vez tenemos dispositivos más pequeños que tienen mejores capacidades de procesamiento, y eso se debe a que se ha podido hacer una reducción en el tamaño de los transistores, que es el elemento básico de cualquier chip electrónico. Sin embargo, eso está llegando o ya llegó a un límite físico para reducirlo más. Entonces están explorando diferentes alternativas en cuanto a diferentes dispositivos diferentes a los transistores, o diferentes arquitecturas que nos permitan seguir reduciendo aún más el tamaño de los dispositivos o de los chips electrónicos. Y bueno, es una de las cosas que el laboratorio tiene como objetivo. Y bueno, mi investigación es mezclaba 2 cosas. Una parte, por un lado, es la parte de neurociencia, y por otro lado, la parte de diseños de circuitos integrados. ¿Por qué en la neurociencia? Porque, bueno, nuestro cerebro en realidad es una máquina bastante eficiente en cuanto a procesamiento de mucha información. El cerebro es capaz de procesar simultáneamente información que viene de diferentes sensores, como nuestros ojos, los oídos, el tacto, de una manera rápida y con baja potencia. Entonces, la idea es estudiar cómo funciona la interacción neuronal y cómo se hace el procesamiento de la información para poder transferir algunas de esas ideas a la parte de diseño de circuitos integrados. Y esto, como objetivo, es el diseño y el desarrollo de sistemas más inteligentes.
Y bueno, es como la entrada a mi investigación. Y bueno, se hace una diferencia entre lo que es la computación convencional, que son las computadoras que actualmente tenemos, en comparación con la computación neuromórfica, que trata de tomar ideas de cómo el cerebro humano procesa información y desarrollar sistemas más inteligentes o más eficientes. Precisamente mi investigación era eso, mezclaba conceptos de la parte de neurociencia, el entendimiento de cómo se transmite información a nivel neuronal. De ahí sacaba modelos matemáticos. Esos modelos matemáticos permitían pasar ese comportamiento biológico a la parte de los chips electrónicos. Y bueno, lo que yo exploré específicamente es el ruido. Sí, tal cual. El cerebro humano en realidad contiene bastantes ruidos, distintos tipos de ruidos, y si hablamos de sistemas electrónicos, el ruido es como el enemigo. No queremos tener ruido porque eso siempre entorpece todo el funcionamiento. Sin embargo, el cerebro lo utiliza de una manera benéfica, y entonces esa fue una de las ideas que estuve estudiando para mi doctorado, cómo el cerebro manipula ese ruido para que al final tenga una contribución positiva. Y bueno, al final el objetivo de todo esto es que queremos lograr sistemas que sean adaptativos, que sean capaces de tomar decisiones, que sean autónomos, intuitivos y que también sean amigables para el ser humano. Y ya estamos viendo muchas de estas aplicaciones hoy en día. Entonces, eso fue parte de lo que hice como PhD en la universidad. Y en cuanto a actividades académicas, mi profesor era demasiado activo para conectarnos con diferentes laboratorios y también para la participación de diversas conferencias, lo que también me permitió conocer otros lugares y también construir una red de investigadores. Y bueno, paralelamente también formé parte de varias actividades dentro de la universidad, como voluntaria en la Asociación de Estudiantes Internacionales, en la cual organizábamos eventos para darle la bienvenida a estudiantes nuevos que llegaban a Hokudai, y bueno, otros eventos internos de la universidad que también me permitieron adaptarme con la comunidad internacional, porque también para mí era la primera vez que yo salía a estudiar fuera de México. Y bueno, fuera de la universidad también había muchas actividades por parte de las municipalidades. Estaban tratando también de abrir las puertas de Hokkaido a un nivel más internacional, entonces había muchos eventos que me permitieron también participar, como ir a dar pláticas acerca de México a escuelas primarias. Esa fue una experiencia muy bonita porque también me permitió ver cómo se desarrollan las cosas dentro del entorno de la educación básica en Japón. Y bueno, es alguna de las cosas que me gustó mucho. Y otra de las cosas también que me permitió también adentrarme más a la cultura japonesa es haber formado parte de un club de montañismo que la mayoría de los integrantes eran japoneses. Eso también me forzó más a aprender japonés, porque es una de las cosas que son necesarias una vez estando allá, y que yo no lo consideré tan seriamente al inicio. Y bueno, eso también fue una experiencia muy, muy bonita. Y bueno, la vida en Sapporo en general era una vida bastante tranquila, pero también tenía muchos beneficios. El costo de vida era también relativamente bajo en comparación con Tokio, Kioto, en cuanto a renta, transporte, etcétera, pero con todas las comodidades de una ciudad grande. Los inviernos eran largos. La desventaja es tenemos nieve desde noviembre hasta mayo, increíblemente. Pero bueno, una vez que empiezas a hacer actividades que son propias del invierno, te empiezas a sentir más adaptada. El primer año sí fue un poco complicado. Ok, perfecto. Sí, bueno, el invierno es una de las cosas que más, como latina, también me enfrenté como parte de la adaptación. Fue complicado, pero una vez que empecé a hacer actividades propias del invierno, como deportes hibernales y demás, eso me permitió más disfrutar, porque al final era medio año de solamente nieve. Entonces, bueno, es como adaptarte o no. Entonces, al final fue muy divertido hacer todas estas cosas.
Y bueno, también había muchas actividades por hacer durante el invierno que todas las municipalidades ofrecían, como el Festival de Nieve de Sapporo, que es uno de los festivales de nieve más grande de todo el mundo, y otros festivales en pequeños pueblos alrededor de Sapporo, que la verdad era bastante bonito. Y bueno, y entre otras cosas también, bueno, otras actividades como hacer hiking o eso también es algo muy llamativo en Hokkaido, porque la naturaleza también es extraordinaria en Hokkaido. Algunos comentarios en cuanto a la parte cultural. Obviamente ese es un reto para todas las personas que llegan, no nada más como latinos. Hay cosas que todavía conservo y que me beneficiaron mucho para mi crecimiento personal. Por ejemplo, la puntualidad, el trabajo en equipo, el respeto. Hay cosas con las que de repente yo lidiaba mucho como latina, en el caso no hay mucho contacto con los japoneses, el sistema jerárquico también es muy fuerte, entonces son cosas culturales propias del país que bueno, siempre son interesantes y siempre es bueno tomar lo positivo al lugar a donde vayas. Y bueno, incluyo esta pequeña gráfica porque me parece muy interesante, es una comparación cultural entre diferentes países en cuanto a qué tan directos y qué emocionalmente expresivos somos. En el caso de México y muchos países latinoamericanos somos altamente expresivos. En el caso de Japón es todo lo contrario. Entonces, eso también es un reto para los latinos, que bueno, eventualmente uno termina adaptándose a esa parte cultural. Y bueno, posteriormente de haber regresado de mi doctorado, yo terminé en el 2015 y regresé a México para trabajar, un poco porque también quería yo estar con mi familia. Y también tuve la oportunidad de unirme a la industria, que es algo que se complementa con la parte académica. Estuve 2 años viviendo en Guadalajara y trabajando para Intel Corporation. Y bueno, ahí estuve trabajando como ingeniera en verificación. Continuando con la historia, después de haberme unido a la parte de industria por 2 años, yo me seguí con la academia, regresé otra vez a la academia, me invitaron a hacer un postdoc en la EPFL Suiza. De hecho, ese postdoc fue también gracias a un profesor visitante que teníamos cada año en la Universidad de Hokkaido, y él fue el que me hizo la invitación de poder realizar una estancia postdoctoral en la EPFL, y bueno, esa fue en la ciudad de Lausanne, muy cerca del borde con Francia. Posteriormente hice un segundo postdoc en Eindhoven, en Países Bajos, que es donde actualmente me encuentro residiendo. Y bueno, eso fueron 2 años de postdoc que también me permitió hacer un seguimiento de la investigación que estaba haciendo en el laboratorio de Japón. Voy a hablar un poco del trabajo de investigación que estoy haciendo actualmente. El trabajo que estoy haciendo es con aplicaciones en inteligencia artificial. Y bueno, eso es un poco parte de la continuación de lo que estaba haciendo en Japón. Ahora me moví un poco más a lo que son las redes artificiales neuronales, que han tenido un gran impacto en muchos sectores de la tecnología. Aquí menciono algunos ejemplos, por ejemplo, en el caso de reconocimiento de imágenes, que por ejemplo vemos en Facebook que ya tiene el sistema que automáticamente reconoce las caras, los rostros. También tiene aplicaciones para clasificación de imágenes médicas, para coches autónomos, para el reconocimiento del habla, como en aplicaciones como Siri o Google Assistant. Siguiendo con esto, nada más para darnos un ejemplo, qué tan avanzado está esto. Cada año, o solía haber cada año un reto, se daba un dataset para reconocimiento de imágenes, y entonces, bueno, industrias y laboratorios colaboraban para poder desarrollar diferentes redes, diferentes modelos de redes neuronales para lograr este reconocimiento automático de imágenes. Y finalmente en el 2015 estas redes superaron la capacidad humana. Entonces ahí se puede ver la capacidad de procesamiento y todas las ventajas que pueden proveer. Sin embargo, uno de los problemas con los algoritmos actuales de inteligencia artificial es que son modelos enormes. ¿Eso qué quiere decir? Contienen muchos parámetros y al final se traduce en que nosotros no podemos hacer un procesamiento en los dispositivos como tal. Generalmente el procesamiento se hace en servidores lejanos, en algún otro lugar, porque necesita mucha capacidad de procesamiento.
y también gastan mucha batería y al final pues no son aptos para poder hacer el procesamiento en los dispositivos como tal. Y bueno, ¿por qué queremos hacer el procesamiento en los dispositivos? Porque eso traería muchas ventajas en aplicaciones como sistemas de vigilancia en tiempo real o dispositivos biomédicos en donde el tiempo de respuesta es muy crítico, o en aplicaciones para robots o coches autónomos, que es una de las tecnologías que ahora está teniendo más impacto. Y bueno, al final, ahora mi investigación lo que estoy haciendo es tratar de cómo hacer estos algoritmos más eficientes para que de cierta manera podamos hacer el procesamiento en el hardware, en un sistema embebido. Y bueno, como dije, esto tiene muchas aplicaciones en diferentes sectores. Yo estoy trabajando ya para aplicaciones biomédicas, para la detección de arritmias y para la detección de ataques epilépticos. Ese fue uno de los trabajos que estuve haciendo como parte de ser postdoc. Y actualmente yo me encuentro trabajando en la Universidad de Ciencias Aplicadas Fontys en Eindhoven. Estoy en la Facultad de Mecatrónica como docente de tiempo completo. Y bueno, también tengo un tiempo para investigación que es aplicada a la industria, porque ese es el objetivo de esta universidad. Y bueno, ahora me centro en aplicaciones de inteligencia artificial que puedan tener o que se puedan aplicar a sistemas embebidos, y bueno, es lo que actualmente me encuentro haciendo, y simultáneamente estoy también como invitada en la Universidad de Tecnología de Eindhoven para continuar con investigación en cuanto a modelos neuronales que se relacionan un poco más con lo que hice en Japón. Y bueno, con esto termino mi presentación. Espero no haberla hecho tan largo, y bueno, muchas gracias por escuchar. Muchísimas gracias, Liz. Muy interesante todo lo que has hecho después de Japón y bueno, durante Japón. Digno de aplaudirse, ¿no? Tus logros y bueno, qué bueno que lo estás compartiendo con nosotros el día de hoy. Y bueno, está interesantísimo, hay muchas cosas que platicar al respecto. Bueno, y ahorita no sé cómo afecta, por ejemplo, la cuestión de los chips, ¿no? Esto que mencionabas de que está incluso pues el material, ¿no? Con el que hacemos los chips, pues está habiendo una crisis ahorita a nivel internacional donde no llegan y por lo tanto hay que buscar otras formas, que me parece pues interesantísimo, ¿no? Y aparte pues esta parte que mencionas de que sean no solamente en el servidor, digo, porque los modelos están allá y funcionan muy bien, pero ya una vez que te lo traes a la aplicación, entonces es donde estamos ahí sufriendo, ¿no? Para lograr pues esa parte, ¿no? Muy interesantísimo. Ojalá nos acompañes hasta el final para la sesión de preguntas. Sí, claro que sí. Y bueno, seguramente aquí habrá bastantes, ¿no? Muchísimas gracias. Sí, Vamos a dar paso a nuestra siguiente ponente. Ahora estamos con Lilian Hernández. Ella es, perdón, un momentito. Ella es graduada de la Facultad de Ingeniería de la UNAM en 2004 como ingeniero en telecomunicaciones. De 2004 a 2009 fue colaboradora en diversas empresas de telefonía móvil como ingeniero consultor de radiofrecuencia. En 2009, gracias a la beca de MEX, de la Embajada de Japón, inició estudios de posgrado en la Universidad de Waseda, en Tokio, concluyendo la maestría en comunicaciones satelitales en 2012 y el doctorado en ciencias y comunicaciones en 2016. En 2017 trabajó como investigador asociado en la Universidad de New Brunswick, Canadá, incursionando profesionalmente en temas de análisis de datos y Big Data. Desde 2018 se incorpora al Banco Santander Ciudad de México como científico de datos, en donde actualmente se desempeña como subdirector y desarrolla modelos analíticos en temas digitales y financieros. Entonces, Lilian, te damos la palabra. Voy a hacer la presentación. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Bueno, pues a mí me gustaría empezar diciendo que cuando terminé la universidad en la facultad, evidentemente como mi primer intención era pues empezar a trabajar lo más pronto posible, y como comenta Noé, pues estuve trabajando en distintas empresas que tienen que ver con pues la telefonía móvil celular. En ese entonces 2G, 3G,
Y digo, me encantó trabajar cada vez internándome y conociendo un poco más el funcionamiento de ese tipo de redes celulares. Sin embargo, pues siempre me quedó como con la idea de que quería aprender un poco más de, pues, aplicar y conocer un poco más de la innovación que se daba en otros países, dado que mi primer trabajo lo tuve en Panasonic, aquí en México, y entonces mis compañeros y gente con la que colaboraba me platicaban cosas súper interesantes de Japón, de estancias que habían hecho a través de la empresa, y pues a mí me creó demasiada curiosidad. Entonces, a partir de ahí es que decidí aplicar a la beca, y yo ya traía como una idea, ¿no? De todo lo que me contaban, de lo que podía encontrar y de lo que era Japón. Nunca había ido a visitar, y pues es mi primera imagen, si me puedes ayudar, Noé. La primera vez que asisto a Japón, pues fue cuando estaba aplicando a las becas, pues también para darme cuenta un poco del país y la vida y las cosas que podía esperar, y si era el país tan innovador que yo me imaginaba que era. En efecto, sí lo era, pero pues me dio una visión más grande de lo que lo que ahora entiendo como innovación y tecnología. Algunas de las cosas que a mí me llamaron mucho la atención, estas son algunas fotografías que pues tengo alrededor de Tokio. Es que me parece que es una ciudad pues muy cosmopolita, pero además con un orden excepcional, la limpieza, iluminación, una efectividad en la que sucede y en la que la gente vive, ¿no? Con esa pues seguridad de que, como comentaba Lisette, ¿no? El respeto por el tiempo, por la persona, por la opinión de los demás, por los objetos de la otra persona, etcétera. Entonces, todo eso en su conjunto hacen pues una vida muy fácil, muy cómoda, y pues resulta para mí, que soy como muy ordenada y muy metódica, muy fácil adaptarme. Entonces, esa es una visión de que para mí es como el empleo de la tecnología literal a uso de la sociedad y la vida diaria, ¿no? Que hace una vida mucho más eficiente. Y eso fue como mi primer visión. Ya una vez que me incorporé a vivir, ¿no? Literal en Japón, y me incorporé en las actividades académicas, ¿puedes ayudar con la siguiente, por favor? Pues tengo como cada vez más visiones, y como que puedes observar cosas que no percibes en la primera vista o en la primera visita. Evidentemente, Japón, como muchas otras culturas, pues tienen una historia muy amplia, y lo que me resultó completamente como admirable e interesante es que parte de lo que entiendo de la innovación en Japón es de que abraza su historia, ¿no? Por mucho que vayamos avanzando y creando nueva tecnología, son respetuosos con lo que se ha hecho en el pasado, con las transformaciones que se tienen que tener por la misma historia, por las mismas necesidades de la sociedad, y lo van adaptando, ¿no? En el día a día. Entonces, este es un poco lo que quería representar, ¿no? Que innovación sí, para mí, sí representa hacer cosas que no se han hecho antes, pero tomando en cuenta lo aprendido en el pasado para cada vez ser mejores, ¿no? Y irlo adaptando. Entonces, esa para mí fue como la idea general que obtuve, y que me facilitó el vivir en este país, con esas pues dos ambivalencias, pero perfectamente equilibradas. Entonces, una vez que decido, continuar la aplicación, y bueno, deciden por mí y darme la beca, ¿me puedes ayudar en la siguiente,
por favor. Pues aquí de alguna manera muestro un poco lo que representa pues la vida en Japón. Evidentemente es, como se comentaba anteriormente, pues es una vida académica, ¿no? Que tratamos obviamente de aprender y de aplicar lo que se nos está enseñando, pero también no dejar de lado el que estamos en un país nuevo, que tenemos que también adaptarnos a él y adaptarnos a la comunidad en la que estudié. A diferencia a lo que yo me imaginaba, yo pensé que mis compañeros, la mayoría iban a ser japoneses, y para mi sorpresa fue que tenía, no sé, de 40 compañeros, 3 eran japoneses y el resto veníamos de distintos países. Entonces, eso, pues sí, evidentemente te permite conocer una diversidad muy amplia de opinión, de forma de ser, te retroalimenta demasiado, y a la vez, dado que estás viviendo en Japón, pues es evidente que vas a aprender la cultura, el idioma, la manera de desarrollarte, etcétera, ¿no? En la imagen que tengo en esa como proyección es mi examen profesional de maestría. Yo lo que fui a hacer, como se comentaba, pues tenía una formación como ingeniero en telecomunicaciones, y pues fui a Japón a estudiar comunicaciones satelitales. Aquí en México sí había estudios y empresas que se dedicaban a investigar ese tipo de aplicaciones, pero no de manera tan avanzada como lo tenían en Japón. Entonces, esa fue el primer aliciente, y por lo cual yo seleccioné la Universidad de Waseda y ese laboratorio en especial con el doctor Shimamoto. En su laboratorio, digamos que era dentro de la Universidad de Waseda, era esa sección o ese departamento que se estudiaba pues las comunicaciones en general en diferentes ámbitos. Se hacían análisis de Internet of Things o aplicaciones de redes celulares, desarrollos de algoritmos, y bueno, en mi caso, pues yo era la única que estudiaba comunicaciones satelitales. Mi investigación, pues en un principio fue estudiar un modelo que era, pues de alguna manera creado en Japón. Era dentro de las redes satelitales, se conoce que hay distintos, digamos, como comportamientos de acuerdo a el anillo, la distancia que se tiene de la órbita de ese satélite con respecto a la Tierra. Entonces, de acuerdo al movimiento que se tiene de esa órbita hacia la Tierra, pues va a tener un comportamiento diferente, va a generar una huella en determinados países, por determinado tiempo, con determinados efectos en la señal. Entonces, Japón tenía patentado una órbita en particular que no se había estudiado en ninguna otra parte del mundo, y eso es lo que yo quería pues ir a analizar. Posteriormente, ese fue mi primer investigación en la maestría. Y en el doctorado, pues tratando de evidentemente conocer un poco más acerca del comportamiento de este tipo de redes, me percaté que pues es muy costoso esta tecnología. No, sin embargo, tiene una ventaja, que en la actualidad no hay ninguna otra red que la pueda sustituir, dado que esta red no se implementa en la Tierra, sino pues fuera, ¿no? En el espacio. Entonces no está afectada por inundaciones, terremotos y pues diferentes pues situaciones climáticas y fenómenos naturales que pueden suceder, y que pues este tipo de redes de comunicación pues se ven inhabilitados o afectados si sucediera algo así. No es el caso de las redes satelitales. Sin embargo, a pesar de que tiene esa ventaja frente a todas las demás, es muy cara,
y entonces, pues, y tiene un periodo de vida, pues, muy acotado. Entonces, mi segundo estudio ya en el doctorado fue cómo se podía tratar de hacer que ese periodo de vida fuera más amplio para que al final al hacer el tiempo de vida más amplio, entonces la inversión que se podía hacer sobre este tipo de redes, pues se fuera más redituable, ¿no? Entonces, básicamente fue desarrollar algoritmos para poder tener un mejor uso de pues la energía y de cómo, dado que, bueno, el periodo de vida de una red satelital está enfocado, pues, literal en la energía que utiliza. Cuando la energía, no es posible recargarlo de energía porque ya lanzaste el satélite, ya viene con ciertas baterías implementados, pero si se acaba esa energía, pues entonces el satélite pues queda como basura interespacial, ¿no? Entonces la idea era eso, ¿no? Entonces fue desarrollar distintos algoritmos y pues fue bastante interesante pues hacer como distintas pruebas y ver qué tanto se podía crecer la vida útil de los satélites. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? Posteriormente, cuando termino todos estos estudios y pues obviamente mi cabeza están satélites, órbitas, beneficios y toda lo que yo igual traía como conocimiento de cómo funcionaban las redes, las comunicaciones de otro tipo de redes como las redes celulares, pues yo regreso a México queriendo pues establecerme un poco aquí y ver qué podía aplicar. Pues me di cuenta que pues tenía como un parte como dos perfiles. Tenía un perfil como científico, pero también tenía, dado que ya había trabajado algunos años en la Ciudad de México, también tenía como un perfil pues como ingeniero, consultor, ¿no? Entonces me era como un poco difícil encontrar algo que compaginara y que pudiera aplicar ambas cosas. Y en eso, pues llegó esta oportunidad en la Universidad de New Brunswick, en Canadá, es pues sí, en la provincia de New Brunswick, muy cerca de Nueva Escocia, del lado, ¿qué sería? Este de Canadá, al sur, ¿no? Aunque era el sur, estaba muy frío, ¿verdad? Todo el tiempo. Y entré a trabajar en esta universidad en un laboratorio, con la foto en la que aparezco es con la directora del laboratorio, la doctora Mónica, y pues ella se dedicaba a desarrollar distintos proyectos de ciencia de datos y de Big Data para distintas empresas en los cuales pues proveían esta información, estos datos, y nosotros dentro del laboratorio pues hacíamos investigación alrededor de estos proyectos, ¿no? Entonces me integro en este equipo de personas. Había asiáticos también, había gente canadiense. Y muy interesante, dado que pues empiezo a incursionar en estas áreas de ciencia de datos y de análisis de algoritmos que a lo mejor ya están desarrollados, pero la idea es empezarlos a aplicar. Honestamente siento que todo lo que había aprendido en Japón de llegar a un lugar nuevo, de no conocer a nadie, de empezar a aplicar y adaptarte, me fue muy sencillo, mucho más sencillo que la primera vez cuando me fui a Japón. Y estuve ahí un año desarrollando dos proyectos. El primero era hacer un análisis utilizando unos dispositivos que Cisco tenía en nivel beta. No los había sacado al mercado y para poderlos comercializar necesitaba pues que se hicieran algunas pruebas pues sí, aplicarlos en la vida real. Se utilizaron para entender el comportamiento de las redes de transporte público, de autobuses alrededor para conectar dos ciudades en la provincia.
y dado los cambios de clima tan drásticos en Canadá, pues ellos querían verificar si las rutas que planeaban en verano con las que se planeaban en otro tipo de estación, pues iban a ser eficientes. Entonces se utilizaron estos dispositivos pues para empezar a recolectar datos en tiempo real, dispositivos que estaban instalados en los, digamos, en la parte, pues en el toldo, ¿no? de los autobuses, y toda esa información se recolectaba y nosotros en el laboratorio la analizábamos y empezábamos a trabajar, a limpiar la información y bueno, hacer distintos tipos de análisis de data mining, process mining, etcétera, ¿no? Entonces, me apasionó, la verdad, encontré que ese tipo de actividades como que me permitían tener esa aplicación de cuestiones técnicas, pero a la vez inmediatamente investigación, pero lo podía haber aplicado, ¿no? En algo útil en la sociedad de forma inmediata. Entonces, después de estar colaborando un año ahí, regreso a México y me incorporé en el Banco Santander, que es en el lugar en el que trabajo actualmente. Sí, ¿me ayudas, por favor, con la siguiente, Noé? Sí, muchas gracias. Y pues empiezo a, obviamente, entender un poco más acerca de los distintos algoritmos, cómo funcionan, pero en el caso específico, pues para usos financieros, ¿no? Porque, bueno, es el mercado en el cual trabajo, son pues estos productos, ¿no? Pero igual por temas de la casualidad, me incorporo no muestro nada de datos, si quiero enfatizar, no puedo mostrar nada de este tipo de cosas. Son muy estrictos en el banco en cuestión de la información y los resultados que se obtienen. Entonces, para evitar ningún tema de estar pues sacando información, no muestro nada, pero les platico las cosas que hago. Y que pues de alguna manera siento que evidentemente me ayudó demasiado toda la formación y el aprendizaje de distintas experiencias que tuve a partir de haberme ido y ser beneficiada por la beca de Japón. Cuando me incorporé en Santander, me incorporo en una sección que era el conocimiento de la interacción de la banca digital, ¿no? Todo lo que los clientes hacen a través de pues la página web o las aplicaciones. Entonces, pues para mí es bastante interesante porque vas entendiendo el comportamiento de las personas, vas entendiendo los intereses que tienen y sobre todo, pues es como una vinculación entre, a veces en la industria, se va exclusivamente por la parte del beneficio económico y la venta y el profit y el ROI y bueno, todas lo que hace una empresa rentable. Sin embargo, lo que nosotros tratamos de hacer es, sí, evidentemente hay que vender productos, pero lo principal es que las cosas que se le ofrecen al cliente tienen que ser cosas que van a beneficiar y que se ajustan a su modelo de vida, sus necesidades, pues el tipo de persona que es, y pues todos esos momentos de vida que un producto tiene que ir acompañando a la persona, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho el área en la que estoy porque, como comento, es todas estas interacciones que se tienen a nivel digital y pues vas, a medida que vas conociendo más el comportamiento de las personas, pueden ser tan sencillo como se utiliza o no utiliza la banca digital, si lo utiliza, para qué lo hace, con qué frecuencia realiza este tipo de operaciones. Después podemos hacer cosas con algoritmos pues más sofisticados para pues empezar a crear, como que eso es lo que estamos actualmente, empezar a crear canales alternos, canales que satisfagan más las operaciones del cliente y que no estén pues nada más sujetos a determinados periodos y horarios del día, ¿no? Entonces,
pues a mí, digo, me estoy incursionando demasiado, cambié, ¿no? Mi profesión, digamos, como ingeniero, ahora ser científico de datos y pues cada vez empezar a aplicar cosas como inteligencia artificial y pues algoritmos de pues cada vez más sofisticados, recomendación de redes sociales y todas las demás interacciones que vemos que los clientes o las personas tenemos a través de la mercadotecnia digital. Y pues creo que ya eso es todo. La siguiente pues nada más era agradecerles y les dejo mi correo personal por si me quieren contactar por alguna situación. Muchísimas gracias, Lilian. Muy interesante también tu perfil y sobre todo la forma en que te permite el haber estudiado la maestría y el doctorado en Japón, lo aprendido a adaptarte a nuevos entornos, ¿no? Y poder, pues, aplicarlo en algo que a lo mejor no estudiaste, pero sí tienes el soporte académico, científico para poder hacerlo y buscar nuevas áreas, explorar nuevos pues caminos, ¿no? En este caso, y desarrollos, como bien lo mencionaste, pues ya aplicados, ¿no? Que te permite lograr pues una aplicación o ver el resultado inmediatamente, ¿no? Que es algo también muy satisfactorio en las áreas pues en las que estamos desarrollando, ¿no? Muy interesantísimo también las áreas porque esto es algo que estamos conviviendo seguramente todos los que están presentes, estamos usando las aplicaciones de los bancos y seguramente pues tú estás viendo cómo nos comportamos allá, ¿no? Qué hacemos con las aplicaciones y cómo las utilizamos, ¿no? Muchísimas gracias, Lilian. Pues vamos a continuar. Tenemos una sesión de preguntas al final para que los que estén interesados pues puedan ir haciendo sus preguntas a través del chat o finalmente directamente cuando tengamos esa sección. Muchas gracias. Entonces vamos a dar pie a nuestro último participante. Él se encuentra actualmente en Japón. Él es Luis Contreras. Él realizó la licenciatura y maestría en Ingeniería Eléctrica, el procesamiento digital de señales en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Recibió su doctorado en Ciencias de la Computación en el Laboratorio de Información Visual del Departamento de Visión por Computadora Universal de Bristol, en el Reino Unido, trabajando en problemas relacionados con la visión artificial y robótica. Y actualmente es investigador adjunto en el Centro de Investigación en Inteligencia Avanzada y Robótica de la Universidad de Tamagawa, Japón. Ha estado trabajando en robots móviles y robots de servicio durante los últimos 12 años y ha presentado los resultados de su investigación en revistas, conferencias y torneos de robótica nacionales e internacionales. Adelante, Luis, tienes la palabra. Hola, gracias. Pues bueno, el título de mi presentación es sobre robots de servicio y la relación entre México y Japón en esta área. Los robots personales, a diferencia de los robots industriales, son máquinas que pueden pensar, hacer planes, tomar decisiones y entonces actuar para lograr una tarea específica inspirada en el humano. Mientras que un robot personal puede brindar privacidad, compañía, entretenimiento, entre otras funciones, un robot de servicio es un robot personal destinado a ayudar en el sector de servicios y, por lo tanto, tiene que resolver tareas de seguridad, limpieza, asistencia médica y humana. Por ejemplo, cuidado de personas discapacitadas y adultos mayores. La aplicación de robots se ha extendido rápidamente en los últimos años. Desde robots industriales hasta exploradores espaciales, ahora podemos encontrarlos realizando tareas en el hogar. Un robot de servicio personal es un robot que puede ayudar a los humanos a realizar tareas diarias comunes en entornos compartidos, como casas, oficinas o hospitales. Para lograr esto, un robot de servicio debe ser capaz de comprender instrucciones orales y visuales dadas de forma natural por los usuarios, navegar en entornos conocidos y desconocidos, evitando obstáculos estáticos y dinámicos, reconocer y manipular objetos, detectar e identificar personas, entre otras habilidades que una persona pueda necesitar. Esta será la estructura de la plática. La percepción activa en comportamientos de bajo nivel ayuda a resolver esas tareas sin cambiar el plan general al actualizar constantemente el estado del robot y su entorno. En los sistemas basados en comportamientos, la percepción activa tiende a superar a los sistemas con acciones determinísticas. Los robots personales de servicio requieren varias habilidades.
como planificación de movimientos en entornos dinámicos, reconocimiento y manipulación de objetos, interacción humano-robot y sensado en tiempo real, que resultan en la combinación de una serie de acciones, subacciones y comportamientos. Estas habilidades han sido evaluadas continuamente en entornos domésticos y puestas en práctica en concursos como Robocop at Home, Rockin at Home y en World Robot Summit, en donde la dificultad de las tareas aumenta cada año para desafiar el estado del arte. Hoy en día, las tareas que debe realizar un robot de servicio implican la integración de muchas habilidades, ya que los sistemas individuales no pueden proporcionar toda la información necesaria para resolver un problema determinado. Un enfoque para la integración del sistema es a través de la percepción activa, en donde el robot tiene que decidir activamente qué detectar según los sensores de entrada y la tarea en cuestión, y luego actuar de acuerdo con la información recibida. Dichos enfoques han demostrado ser útiles en las tareas de planificación de rutas y navegación autónoma, así como para el reconocimiento activo de objetos, en donde los autores realizan un muestreo inteligente de características visuales que funciona bien en tareas determinadas a la vez que reduce el tiempo de cómputo. Además, se han propuesto sistemas activos de planificación visual para saber en dónde y cuándo integrar nuevas observaciones y decidir dónde moverse a continuación. Sin embargo, cuando la tarea implica la interacción del robot con la escena, como la navegación sin colisiones o tomar objetos sin dejarlos caer, las técnicas actuales favorecen la precisión mecánica y algorítmica en lugar de la percepción activa. En nuestro trabajo previo hemos demostrado que a partir de cualquier comando hablado, empleando un módulo de razonamiento semántico, es posible generar una serie de acciones que permitan a un robot de servicio realizar tareas de propósito general como coloca las galletas en la mesa de la cocina, dime el nombre de la persona en la sala, o pon un poco de cereal en el tazón. Un sistema basado en reglas se utiliza para el razonamiento de alto nivel mediante la combinación de una serie de métodos de comportamientos de bajo nivel, vistos como algoritmos reactivos que resuelven problemas locales mediante una serie de pasos finitos estáticos. Un resultado importante de esta evaluación es que se observa una disminución en el desempeño cuando la cantidad de habilidades necesarias para realizar una tarea específica aumenta, debido a las probabilidades condicionales de éxito dadas por cada subtarea. Si bien se ha demostrado cómo un sistema supervisado mejora el rendimiento del robot al hacer nuevos planes en situaciones imprevistas, en nuestro trabajo hemos demostrado cómo la percepción activa en comportamientos de bajo nivel, como mover el robot a una posición y orientación con respecto al borde de la mesa, o colocar el manipulador del robot a una distancia determinada del objeto a tomar, ayuda a resolver la tarea sin cambiar el plan, actualizando activamente el estado del robot y el entorno al ejecutar una subtarea o reaccionar cuando surge una situación inesperada. Por otro lado, se han desarrollado muchos sistemas de mapeo y localización. Las representaciones del entorno en forma de mapas son fundamentales para el funcionamiento de estos sistemas y, por lo general, se consideran representaciones en 2 y 3 dimensiones. Estas representaciones, aunque puedan resultar visualmente atractivas, contrastan con su utilidad para las tareas en cuestión. En general, se puede argumentar que para un robot de servicio, mantener una representación compleja en 3 dimensiones de cada región que ha visitado probablemente sea un desperdicio cuando el objetivo es solo desplazarse sobre un plano. Los mapas espaciales necesitan una razón y deberían de buscar representaciones útiles para una tarea o tareas específicas y no solo porque puedo hacerlo. Ahora que sabemos qué es un robot, hablaremos sobre la relación México-Japón en el desarrollo de robots de servicio. En específico, me referiré a la relación entre el Laboratorio de Biorrobótica de la UNAM y el Centro de Investigación de Inteligencia Avanzada y Robótica de la Universidad de Tamagawa. Como parte de nuestra colaboración actual en investigación, en donde hemos producido una serie de artículos de investigación para conferencias y revistas arbitradas, surge el equipo conjunto Tamagoya, como una iniciativa que une los esfuerzos de los equipos Erasers de Japón y Pumas de la UNAM, quienes tienen una larga trayectoria participando en Robocop at Home y una trayectoria reciente en la Liga at Home DSPL. El equipo Erasers se formó alrededor del año 2000 para participar en la Liga de Robocop Soccer con robots cuadrúpedos, con el robot Aibo de Sony. A partir de entonces, el equipo se unió a la Liga at Home, en donde lograron un primer lugar en Robocop 2008 y 2010. Segundo lugar en Robocop 2009, 2012 y 2017, y tercer lugar en Robocop 2018. Y obtuvieron el Innovation Award en 2016.
Además, el equipo iRaces Education ganó el primer lugar en Robocop 2021, así como el Best Education Award por su contribución al campo. Finalmente, el equipo iRaces fue finalista en World Robot Summit 2018 y semifinalista en World Robot Summit 2020. En Robocop Asia Pacífico 2021 obtuvo el segundo lugar en ADCOM DSPL y el tercer lugar en ADCOM Simulation DSPL. Además, recibió el premio de la Sociedad de Robótica de Japón por su investigación sobre los robots de servicio doméstico. Por otro lado, el equipo Pumas DSPL ha participado en competencias nacionales e internacionales. En Robocop 2018, el equipo obtuvo el segundo lugar en la categoría DSPL at Home con el robot Takeshi y fue finalista en World Robot Summit 2018. Mientras que en Robocop 2019 el equipo obtuvo el cuarto lugar. En la categoría At Home OPL obtuvo el tercer lugar en Robocop 2007 y segundo lugar en Robocop 2018 y 2019. En la European Robotics League en Airos 2018, en la categoría Consumer Service Robots, el equipo Pumas obtuvo el primer lugar en todas las categorías. Desde entonces hemos tenido una serie de intercambios a lo largo de los últimos años, tanto de forma presencial, con los estudiantes mexicanos asistiendo a una estancia en nuestro laboratorio y un estudiante japonés de estancia en México, como virtual participando en el torneo mexicano de robótica en la categoría AdCom Simulation y próximo a suceder en Robocop 2022 también. Por último, decir que se pretenden retomar las estancias presenciales tan pronto como el próximo mes, mientras que el equipo conjunto está listo para participar en la Robocop 2022 en julio próximo. Ahora mostraré algunos de los resultados más recientes de nuestra investigación conjunta en robots de servicio. Como mencioné, en nuestro trabajo mostramos cómo la percepción activa en comportamientos de bajo nivel ayuda a resolver la tarea sin cambiar el plan global al actualizar activamente el estado del robot y del entorno cuando se ejecuta una subtarea o reaccionando cuando surge una situación inesperada. Además, proponemos las competencias de robots como referencia para evaluar objetivamente el rendimiento de los robots de servicio en ambientes controlados. Por ejemplo, a través de la tarea TidyUp presentamos resultados en el problema de manipulación de objetos. En donde la detección y rápida recuperación de errores, así como la actualización continua del entorno, resultan una característica fundamental para completar una tarea y con el mejor rendimiento. En el siguiente video se puede ver cómo el robot limpia una habitación utilizando estos principios. El robot explora el ambiente, detecta los objetos, ve qué objeto tomó y lo coloca en un depósito dependiendo de la categoría y sin dañarlos. En el problema de manipulación de objetos, después de la detección y reconocimiento, el robot tiene que planificar la trayectoria para tomar el objeto de manera que evite colisiones con otros objetos o con las nubes o con los muebles a su alrededor. Y, por lo tanto, la postura del robot está limitada por el espacio de configuración del brazo. En un primer paso, el sistema de localización puede actualizar el mapa dinámicamente cuando se detectan cambios y mover el robot a una posición segura para comenzar a manipular el objeto. Sin embargo, cuando los cambios son pequeños o ocurren después de que el robot llegó a su destino, es deseable contar con un sistema activo de percepción que actualice su conocimiento y, entonces, realizar la acción solicitada de forma exitosa. En el siguiente video se muestra cómo la actualización del entorno del robot, cuando la localización es limitada, ayuda a realizar la tarea de forma exitosa. El robot llega a su destino con un error en orientación y traslación. El robot actualiza su sistema, se coloca en la posición óptima y realiza los pasos para tomar la manija y abrir el cajón.
En el problema de manipulación de objetos, bueno, por ello hemos propuesto un sistema activo de manipulación de objetos utilizando una cámara RGBD con 5 grados de libertad en la parte superior de un robot de servicio HSR de Toyota y un sensor de fuerza de 6 ejes en la mano. A través de estos sensores, el robot es capaz de detectar la posición y orientación del obstáculo en coordenadas del robot mientras tienen lugar los diferentes estados del proceso de manipulación. También hemos presentado y evaluado una serie de estrategias de reconocimiento de objetos para robots de servicio en interiores. Más específicamente, proponemos 3 estrategias de reconocimiento de objetos: distancia aleatoria, distancia cercana y distancia específica. Los resultados muestran que un aumento en el rendimiento cuando se utiliza una estrategia de observación fija, distancia en la mano. También hemos presentado y evaluado una serie de estrategias. Aunque hemos mostrado cómo aumentar la tasa de reconocimiento a través de una observación inteligente, aún nos encontramos un bajo rendimiento en ambientes reales como los que se encuentran en competencias de robots, en donde se presentan altas variaciones en iluminación, escala, orientación y oclusiones que no se consideran durante el proceso de entrenamiento. Y por lo tanto, decidimos buscar la mejor estrategia para recolectar datos útiles para robots de servicio que puedan generalizar bien. En este video se considera una serie de simulaciones para recolectar datos que pudieran generalizar en el mundo real a partir de una vista simulada del robot. Generalmente los datasets son generados sin considerar quién los está tomando. En este caso decidimos introducir al robot dentro de el loop de recolección de datos. Eso solamente es recolección de datos, pero empleamos la perspectiva del robot en el método. Bueno, para concluir, en estos trabajos conjuntos, nuestro objetivo ha sido introducir 2 conceptos clave para continuar la discusión en el problema de la manipulación inteligente. Primero, favorecemos la percepción activa en los sistemas basados en comportamientos sobre los sistemas de acción específica, que pueden verse como soluciones de caja negra, en donde, para una nueva tarea en condiciones ligeramente diferentes, nuestra comprensión actual no nos permite ajustar la solución dada simplemente modificando un parámetro o un conjunto de parámetros. Y, en su lugar, necesitamos ajustar o volver a entrenar dicha solución. En segundo lugar, aunque las habilidades necesarias para resolver un problema determinado están alcanzando rendimientos asombrosos de forma individual, proponemos la evaluación de dichas soluciones individuales en sistemas robóticos totalmente integrados, probados en escenarios complejos como los propuestos en competencias internacionales de robótica. Además, aunque se han propuesto muchas soluciones, incluidos los sistemas basados en máquinas de estado o de aprendizaje profundo para resolver problemas específicos que un robot de servicio tiene que realizar, como el reconocimiento y la manipulación de objetos, el rendimiento puede mejorar empleando un razonamiento activo, como sería observar un objeto desde varios puntos de vista o primero sujetar el objeto y luego observarlo en la mano del robot. Esto es porque últimamente parece que los robots son vistos como agentes externos que se mueven en el entorno y no como agentes inteligentes que realmente pueden interactuar con el ambiente e incluso alterarlo para su mayor conveniencia, a veces de una manera que un humano no podría hacerlo, al realizar una tarea determinada. Y ya, con esto concluyo. Muchísimas gracias, Luis, y pues doble agradecimiento por la hora en la que estás transmitiendo desde Japón. Muy interesante esta parte de los robots de servicio, porque parecieran tareas muy sencillas, ¿no? El hecho de levantar un objeto y saber qué es y calcular las trayectorias para llevarlo a donde le corresponde, ¿no? Es una tarea que para nosotros es muy sencilla y que la aprendimos pues desde pequeños, ¿no? Pero eso llevarlo a la práctica, como ya bien mencionaban nuestras ponentes anteriores, pues de repente sí es todo un reto, ¿no? Muy, muy complicado y pues está bastante interesante tu presentación. Muchas gracias por el esfuerzo que estás haciendo para estar aquí con nosotros. Pues sin más, vamos a dar paso, Vania, si te parece, a la parte de preguntas y respuestas.
y pues las vamos a hacer a través del chat o las podemos hacer directamente. Directamente, ¿está bien? Hay algunas en el chat, a lo mejor podemos empezar por esas en los que quienes quieran hacerlas de manera oral, levantan su mano. Ok, muy bien, excelente. Entonces vamos a empezar con las que están por acá en el chat. Y si tienen más preguntas, pues por favor las pueden ir haciendo, ¿no? Bueno, hay felicitaciones para los ponentes. Si quieres, esa yo la contesto porque se sale un poquito del contexto Sí, sí es lo que estoy del viendo. webinar, pero me parece una pregunta muy importante. Primero, la hizo Mónica. Nos da mucho gusto conocerte, identificarte. Pones en el chat que eres ex becaria Monbusho, entonces, pues Eri ya te mandó pues lo que necesitamos de ti para darte de alta en AMEG. Qué bueno que este webinar nos haya unido. Acabo de poner al final del chat la convocatoria 2023 de becas de posgrado de Monbusho, que me parece tal vez la vía natural, no la única, ya que entren ahí pueden ver que pueden moverse en el menú que está del lado derecho. En el caso de las doctoras Liliana y Liz, que nos acompañaron el día de hoy, ellas son ex becarias Monbusho por este programa de posgrado, bueno, al igual que Noé, que yo y que Eri, que varios de los que estamos acá, pero no es la única beca. O sea, por ejemplo, está la de perfeccionamiento del idioma, que también podría ser muy de interés por el perfil que mencionas que tus alumnos tienen. También está la licenciatura, que a lo mejor es bueno, es más difícil porque hay menos becas y se requiere el dominio de la lengua pues, a una temprana edad, a los 18 años. Y está también una beca súper prestigiosa que es la de maestros en activo y la de colegio tecnológico, y también ahora hay formación especializada. En los últimos años se ha diversificado muchísimo el tipo de becas que ofrece el gobierno. Entonces yo empezaría por ahí. La convocatoria está abierta ahorita, entonces es un excelente momento y afortunadamente se ha facilitado, ¿no? la entrada a personas con visa de estudiante a Japón. Entonces la generación 2022 ya se está yendo. Entonces yo creo que ese sería un inicio para poder orientar a tus alumnos. Muchísimas gracias, Vania. Sí, ahí está la liga para quien tenga interés y justo como bien lo mencionas, pues está abierta la convocatoria para los que estén interesados en realizar un posgrado en Japón. Tenemos una pregunta en el chat para Liz. Dice, doctora Lisette, ¿qué bibliografía o fuentes recomienda para adentrarse en la temática de la computación neuromórfica? Me llamó la atención el tema. No sé si tengas algo ahí disponible. Hola, sí, hay bastantes recursos que te podría compartir. A lo mejor lo más sencillo sería que si quieres te dejo mi correo y te comparto una lista de bibliografías, ya sea entre libros y artículos que te podrían servir bastante. Hay un libro de Iskevik, pero si quieres te lo mando directamente a tu correo. Si quieres, más bien voy a dejar mi correo acá. Y si quieres me puedes escribir porque al final la lista podría ser un poco extensa en ese sentido y te comparto lo que yo tengo, ¿te parece? Muchísimas gracias. Pueden ir haciendo sus preguntas o levantar la mano los que así lo deseen. Tenemos otra pregunta, dice, felicitaciones, reconocimiento a las valiosas experiencias compartidas. La consulta es la siguiente. En su opinión, ¿cuál es la visión de futuro para el desarrollo tecnológico en México? Y bueno, por lo que entiendo es para todos, ¿no? Si gustan por el orden de participación. Sí, bueno, bueno, en general hay muchas cosas que se pueden tomar como experiencia, al menos para el desarrollo tecnológico. Al menos lo que yo veo en muchos países en donde, bueno, tienen un auge en cuanto a el desarrollo científico y tecnológico, es que hay demasiada colaboración entre universidad e industria. Y es algo que yo creo que todavía hace falta en México, tener esa apertura de la industria con las universidades, porque es cuando
es cuando realmente se deja de ser la parte de manufactura, porque tenemos mucha industria en la parte de manufactura, pero si queremos ser líderes tecnológicos tenemos que empezar a innovar y crear nuestra propia tecnología. Y yo lo que veo mucho es esa sinergia entre industria y academia, la creación de muchos startups en spin-off, donde dan paso a creaciones propias nacionales de tecnología. Entonces yo creo que es como un elemento clave que yo he observado. Y bueno, obviamente, sí tener obviamente personas capacitadas para hacerlo a través de becas, intercambios, con otros países que traigan esas nuevas ideas al país. Entonces, creo que esa es mi perspectiva que tengo. No sé si alguien más quiera complementarla. Sí, muchas gracias, Lilian. Sí, coincido con Lisette. La verdad es que yo creo que la investigación es interesante, evidentemente en el punto en el que uno puede ir como a su propio paso de ir descubriendo y obviamente también ir leyendo y documentándose sobre lo que han hecho investigadores previos. Pero un punto clave es finalmente después convertir eso en algo aplicable. Entonces, estas universidades que han hecho muy bien su trabajo en ello pues son aquellas que evidentemente involucran a las empresas, ya sea como en mi caso, que fue para probar cosas que habían hecho las empresas que a lo mejor están muy enfocadas en seguir sacando nuevos productos y hacerlos rentables, pero no tenían las personas que probaran esas cosas y fueran encontrando a lo mejor las fallas o aplicaciones esenciales, y para eso estaban las universidades, en este caso en la que yo estuve como investigador asociado, para empezar a hacer como ese tipo de interacciones y de pruebas y pues empezarlas a aplicar. Y por otro lado, pues que también ahora en el trabajo actual que tengo, que es neta, o sea, es 100% empresa, ¿no? Industria. Lo que yo he visto ahí, pues es eso. O sea, de hecho creo que la razón por la cual yo entré a trabajar ahí, aunque no tuviera el perfil actuario o el perfil matemático, fue pues toda el conocimiento como investigador, y que eso pues se está intentando pues tener ese tipo de empresas que tengan perfiles cada vez más como diversos, que no sepan de una sola cosa, pero que lo sepan aplicar en muchas otras y que tengan como conocimientos diversos. Evidentemente es muy importante tener a alguien súper especialista, ¿no? Pero es como ir formando este equipo de personas que sean pues de conocimientos muy, muy profundos, que sean expertos en el tema, pero a la vez también esta diversidad de conocimientos y de aplicación. Luis Ángel. El desarrollo, visión de futuro para el desarrollo tecnológico en México. No sé, es que primero el desarrollo como tal es la resolución de las necesidades, ¿no? Y México tiene, en cuanto a tecnología, bastantes necesidades en industria y en sector servicios. Entonces, el futuro, evidentemente, es muy prometedor, porque habiendo tantas necesidades, hay muchas soluciones posibles. Y no tenemos que pasar por todo el proceso histórico de desarrollo, porque ya existen las soluciones, ¿no? Entonces, el futuro inmediato es la integración de las soluciones ya propuestas en los sistemas en México. Y eso lo están haciendo muchas universidades, sobre todo en ingeniería, que se dedica a eso, ¿no? No tanto a desarrollarlas, sino a integrarlas. Entonces, el futuro inmediato en México, como lo veo, es esto, ¿no? Una serie de ingenieros capacitados a integrar las soluciones más recientes.
Una vez cubiertas las necesidades de un país, ya se puede hablar de investigar por el placer del conocimiento, ¿no? Que es lo que están en los países primermundistas, que se pueden dar el lujo de hacer física cuántica cuando su industria ya está totalmente cubierta, ¿no? O esas necesidades. Entonces, a mi parecer es eso, ¿no? Ese es el camino que veo para México, cubrir las necesidades primarias en desarrollo y a partir de ahí desarrollar sus propios temas basados en sus intereses, que no necesariamente son los mismos que países primermundistas. Quizá en países como México el desarrollo se vaya hacia combinar los antecedentes prehispánicos con los modernos, ¿no? Sería también una especie de camino. Pero bueno, esa es mi visión. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Adriana Trujillo, que dice, en México, ¿dónde se han podido aplicar los robots de servicio? ¿Hay empresas mexicanas o japonesas? Para Ángel, supongo. Sí hay empresas mexicanas que hacen robots de servicio. Generalmente los que se aplican son robots, son bases móviles, ¿no? Como el tipo Roomba, el robot de aspiradora, al que le ponen un torso para que quede una pantalla a la altura de la cara, ¿no? Del humano. Y entonces básicamente son como tabletas con ruedas que tienen de sensores de entrada una cámara y un micrófono y una touchscreen. Entonces, generalmente son robots que brindan servicio de información, que brindan información. Y recuerdo que se emplearon algunos en edificios gubernamentales para detectar temperatura también, ¿no? Entonces, el robot detectaba a una persona, se acercaba y con una cámara de temperatura veía su temperatura, ¿no? Y esto. Entonces sí hay industrias de robots de servicio, pero ni siquiera en Japón o en Estados Unidos los robots de servicio aún están en fase de desarrollo, ¿no? No hay un robot de servicio como tal, aparte del Roomba, que esté totalmente integrado en un ambiente casero. Quizá los de compañía como los robots estos de focas, pero hasta ahí. Pero sí hay investigación y sí hay compañías mexicanas. Muchas gracias. También tenemos al señor Sakai con una pregunta. Dice, muchas gracias a todos los ponentes por sus presentaciones interesantes. Mi pregunta iría para todos. Cuando se habla de Japón, ¿se pensaría Japón un país de altas tecnologías e innovaciones? Cuando ustedes iban a Japón, es de suponer que iban con muchas expectativas, aunque ya tenían imaginado cómo sería allí. Al llegar, ¿había algo que les sorprendería positivamente superando sus expectativas? Esa es la pregunta acerca de tecnología e innovación. Otra vez sí, vamos en orden de participación, por favor. Bueno, en general todo. Bueno, sí llevaba expectativas altas en cuanto a Japón, pero cuando yo llegué allá me sorprendió mucho el nivel de automatización en muchas cosas que ya tenían. Bueno, eso desde que llegué al aeropuerto y vi los baños que ya tenían implementada todas estas funciones que para mí eso fue mi primer shock que yo tuve. Pero en general la vida ya utiliza ya muchas cosas que están automatizadas y que hacen la vida bastante sencilla. Entonces es como, si en general fue un proceso definitivamente sí superó mis expectativas en cuanto a lo que yo esperaba en innovación. Y obviamente también la manera en que los laboratorios trabajan también es algo que, al menos en el laboratorio donde yo estaba, la dinámica era bastante rápida, tenías una idea y inmediatamente era ponerla en práctica. Y bueno, eso también fue algo que me sorprendió, pero que también yo tomé como algo benéfico para mi carrera en un futuro. Es mi opinión. Muchas gracias. Lilian. Sí, pues a mí lo que me llamó, o sea, digo, evidentemente ya había ido antes de vacaciones, pero, y pues ahí, no sé, los tren bala, no sé, de poderte desplazar tan rápido y tener como ese tipo de comodidad. Pero ya estando en la escuela, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención algo que yo no me esperaba, ¿no? Que, por ejemplo, cuando fui a
a obtener mi certificado, ¿no? Yo estaba acostumbrada a que aquí en la universidad, aquí en México, pues ibas a hacer el trámite, tardaba X tiempo y tenías tu certificado, no sé, el documento que aprobara que estabas estudiando en la escuela, ¿no? Y a mí me llamó la atención que no, que en la universidad tenía su maquinita, ¿no? Y decía, no, pues nada más tú ve ahí, pagas, metes tu número de estudiante y te va a sacar tantos duplicados como quieras de tu certificado, ¿no? Entonces, ese pues, por ejemplo, fue un ejemplo de automatización que pues ni siquiera me imaginé y que pues bueno, sucedió cuando tuve la necesidad de hacer ese tipo de trámites, ¿no? Y pues lo evidente, ¿no? No sé, algo que sigo extrañando, ¿no? En la actualidad, el que uno puede regular la temperatura en la que sale el agua cuando uno se baña, ya que estás ahí como que calculándole que no está muy caliente, que está muy fría, no sé, eso me encantaría tener aquí en mi departamento y pues no, no se puede, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, la verdad es que yo creo que Japón es muy bueno aplicando las cosas de la vida diaria y haciendo que pues sea muy cómodo, honestamente, vivir ahí. Japón es un país de muchos contrastes. Si bien sí está bastante automatizado, esta automatización viene desde la posguerra y en los 70s y quizá tuvo un último empuje en los 90s, ¿no? Pero a partir de entonces se ha mantenido como un poco estable en su automatización. Te das cuenta en el manejo de dinero, todo es, o casi todo es en efectivo. No hay un sistema de tarjetas, por ejemplo. Se dio mucho o se hizo evidente este problema en cuanto a esta mezcla entre lo moderno y lo antiguo en la pandemia, en la que no se pudo reducir la asistencia del personal a las empresas porque todo es analógico, ¿no? Entonces había que firmar papeles, había que usar el sellito el famoso Hanko, todo eso, ¿no? Entonces no está tan industrializado, automatizado como queremos creer, sino que utilizan alguna serie de herramientas para facilitar o limitar el contacto persona a persona, pero no tanto como para automatizar los procesos, ¿no? Sigue habiendo la necesidad de que esté alguien ahí presionando los botones de los equipos para que funcione. Mis expectativas, pues ya más o menos me lo imaginaba, pero básicamente porque estoy en el área de robótica. Los robots, hay muchos robots, como hemos visto, el Pepper y demás en las tiendas, pero su funcionamiento es básico, ¿no? Es navegación o es como una tablet inteligente. Entonces, sí es impresionante tener este nivel de automatización, pero es más bien por presupuesto, ¿no? Porque sí puede poner trenes en todos lados, ¿no? Pero no tanto por que sean los mejores trenes o vuelen, ¿no? O usen, no sé. Entonces, sí hay muchos contrastes, sí hay automatización en todos lados, pero pues tampoco es como para decir que está totalmente automatizado, sino que aún hay que hacer muchos ajustes, ¿no? No solo en Japón, sino en todas las sociedades. Pero bueno. Muchísimas gracias. Bueno, ya estamos sobre el tiempo. Por ahí tenemos otra pregunta. Nada más la voy a leer y bueno, no sé si puedan poner sus contactos para que la pudieran contestar. Dice, los felicito por sus logros. Es José Reyes. Que pueden comentar sobre el uso de la tecnología en bioingeniería, el uso de tecnología para mejorar la calidad de vida y la atención médica. Bueno, sería más bien si la pueden, o dejar sus correos para ver si la pueden contactar. El de Liz ya está arriba. No sé si Lilian y Luis me pueden hacer el favor de dejar sus correos. Ahí está el de Lilian y el de Luis ahorita en el momento, ¿no? Entonces, bueno, con esto estaríamos concluyendo el webinar del día de hoy. Me gustaría pues agradecer a nuestros invitados. Fueron muy valiosas experiencias, conocer lo que han hecho o lo que hicieron en Japón, su experiencia vivida y sobre todo pues que tenemos en este caso pues dos mujeres que están en la parte de
tecnología, ¿no? Que es un reto creo que mucho mayor, ¿no? El hecho de haber estudiado estas carreras y sobre todo, bueno, en los logros que han tenido en este sentido, ¿no? Muchísimas gracias a todos los ponentes, al señor Sakai, Vania, y sobre todo pues, a nuestros ponentes que han estado dedicando este tiempo para este webinar, ¿no? Pues muchísimas gracias. Bueno, estaríamos concluyendo el día de hoy y nada más déjenme hacer un anuncio para la siguiente actividad que tenemos como AMEG, que sería una mesa de diálogo, Ser Nikkei en la UNAM, Trayectorias y Legados, que es el próximo martes 7 de junio a las 11 de la mañana, de 11 a 1 de la tarde en la Ciudad de México, por las redes sociales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y bueno, con esto estaríamos concluyendo el día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y felicidades a los otros ponentes. Muy, muy buenas exposiciones. Muchísimas gracias.